Soy María Fernández, tengo 30 años y soy diseñadora gráfica. Me he labrado una vida que construí sola, a base de esfuerzo y tenacidad. Aquel domingo por la tarde me senté a la mesa del comedor de mis padres en un barrio tranquilo de Madrid, el aire cargado de una tensión palpable. Mi padre José se aclaró la garganta, su señal habitual para un gran anuncio. Tu hermano ha estado pasando por un mal momento, dijo con voz firme. Se mudará a tu estudio una temporada. Es solo temporal. Mi madre Elena asintió, riéndose como si no fuera gran cosa. Tienes mucho espacio, María. La familia está para apoyarse. Los miré fijamente, mi tenedor suspendido a mitad de camino. Mi estudio en el barrio de Malasaña no era solo un espacio de trabajo, era mi santuario. Era la prueba de que no necesitaba sus favores. Mi hermano, siempre el niño de oro, había cruzado todas las líneas que yo había trazado, y ahora querían entregarle mi mundo en bandeja. Dejé el tenedor sobre la mesa, el corazón latiéndome con fuerza. Qué gracioso, dije con voz firme. No he trabajado allí en 8 semanas. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de mi madre vaciló, su voz temblorosa. Espera, entonces ¿dónde has estado realmente estas 8 semanas? Los ojos de mi padre se entrecerraron, exigiendo respuestas. Yo solo sonreí, dejando que el momento se extendiera. Creían que podían pisotearme de nuevo. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Si alguna vez has sentido que tu familia intentó quitarte lo que es tuyo, dale a suscribirse, y activa la campanita para ver cómo recuperé mi vida. Creciendo en nuestro tranquilo suburbio de Madrid, aprendí rápidamente que mi hermano, Pablo, era el niño de oro. Una vez, ahorré cada céntimo de mis trabajos de canguro para comprar una bicicleta de segunda mano, su cuadro oxidado crujía bajo mi peso. Mientras tanto, mis padres sorprendieron a Pablo con una flamante motocicleta nueva por su cumpleaños. La necesita para ir a la universidad, dijo mi padre, desestimando mi ceja levantada con un encogimiento de hombros. Yo pedaleaba hacia mi trabajo a tiempo parcial en la cafetería local mientras Pablo pasaba a mi lado con la radio a todo volumen, sin preocupaciones en el mundo. No era solo la motocicleta. Cuando tenía 12 años gané un concurso de arte regional, mi dibujo colgado con orgullo en la pared de la escuela. Corrí a casa agarrando el certificado, pero mis padres estaban demasiado ocupados animando el partido de fútbol de Pablo. Marcó un gol, mi madre sonrió, apenas echando un vistazo a mi premio. Lo metí en un cajón, el escozor de ser ignorada me quemaba por dentro. Para cuando llegué al instituto, dejé de esperar su atención. Me volqué en mis bocetos, soñando con un futuro donde mi trabajo importara. La universidad fue donde más me golpeó. Solicitaba becas, trabajaba turnos dobles en la cafetería y ahorraba cada euro para cubrir la matrícula en la Universidad Complutense de Madrid. Mis padres no aportaron un céntimo. Estaban demasiado ocupados financiando las clases particulares de Pablo y su nuevo ordenador portátil. Tiene potencial, insistía mi padre, como si mis sesiones de estudio nocturnas fueran invisibles. Yo me arrastraba a casa equilibrando libros de texto y delantales grasientos mientras Pablo se tumbaba en el sofá jugando. Una vez le pregunté a mi madre por qué nunca ayudaron con mi matrícula. Eres fuerte, María, dijo, dándome una palmada en el hombro. Te las arreglarás. Esas palabras se convirtieron en mi carga, su excusa para dejarme sola. Pablo no era un mal chico. Tenía encanto, una sonrisa rápida que derretía la determinación de mis padres. Como la vez que estrelló su coche contra la valla de un vecino. Los oí susurrar sobre cubrir los costes de la reparación sin hacer preguntas. Si yo hubiera hecho eso, me habrían castigado durante meses. Su doble rasero era claro. Pablo era el frágil, al que necesitaban proteger. Yo era la roca, se esperaba que cargara con mi propio peso y a veces con el suyo. Una Navidad, cuando tenía 18 años, ahorré durante semanas para comprar a mis padres un vale de regalo para una buena cena fuera, esperando que me notaran por una vez. Me dieron las gracias, pero la conversación rápidamente se desvió hacia el último drama de Pablo, una asignatura que había suspendido y que juró que no fue culpa suya. Hablaremos con su profesor, prometió mi padre. Mientras mi regalo permanecía intacto, tragué el nudo en mi garganta, prometiéndome que dejaría de buscar su aprobación. El golpe final llegó durante mi último año de instituto.
Me habían aceptado en un programa de arte de verano, una oportunidad para estudiar con diseñadores reales. No era barato, así que planeé trabajar horas extras para cubrirlo. Lo mencioné en la cena, esperando una pizca de aliento. Mi madre suspiró. Eso suena caro, María. Pablo necesita unas botas nuevas para su campamento de fútbol. Mi padre asintió, añadiendo, prioridades, ya sabes. Miré mi plato, el peso de sus palabras aplastando mi entusiasmo. No fui al programa. En cambio, trabajé durante el verano ahorrando para la universidad mientras Pablo iba al campamento, despreocupado. Mirando hacia atrás, esos momentos alimentaron una ira silenciosa en mí. No estaba celosa de Pablo, no exactamente. Solo quería ser vista, importar tanto como él. Cada logro se sentía como gritar en el vacío. Los ojos de mis padres siempre estaban puestos en él mientras yo me labraba mi propio camino sola. Para cuando me fui a la universidad, sabía el papel que me habían asignado, la hija autosuficiente que no los necesitaba. Pero ese papel tuvo un coste. Me enseñó a proteger lo que era mío, a construir algo que no pudieran quitarme. Y años más tarde, cuando intentaron darle a Pablo lo que yo había luchado por conseguir, estaba lista para trazar una línea dura. Después de la universidad, invertí cada céntimo en un sueño que construí desde cero. Recién salida de la Universidad Complutense con mi título en mano, me mudé a Malasaña, un vibrante barrio de Madrid, y firmé un contrato de alquiler para un pequeño estudio en una calle tranquila. Era un espacio de 37 metros cuadrados con la pintura descascarada y una única ventana. Pero para mí, era libertad. Había pasado años apañando melas, trabajando turnos en la cafetería para pagar la matrícula, y esta era mi oportunidad de demostrar que no necesitaba favores de nadie. Ni de mis padres, ni de nadie. Monté un escritorio, un ordenador de segunda mano y una tableta gráfica por la que había ahorrado durante meses, decidida a dejar mi huella como diseñadora gráfica autónoma. Los primeros días fueron brutales. Aceptaba todos los trabajos que podía encontrar, logotipos para cafeterías locales, folletos para eventos comunitarios, incluso una invitación de boda para una vecina. La mayoría de las noches trabajaba hasta la medianoche, impulsada por café barato y pura obstinación. Aprendí trucos de software con tutoriales en línea, intercambié habilidades con otros autónomos y poco a poco construí un portafolio. Cada pequeña victoria, una nota de agradecimiento de un cliente, una reseña de 5 estrellas, se sentía como un ladrillo en la base de algo más grande. No solo estaba diseñando, estaba forjando una vida que era solo mía. Una primavera, unos 2 años después, conseguí mi primer gran cliente, una empresa local de equipamiento para actividades al aire libre que necesitaba un paquete de marca completo. Pasé semanas dibujando logotipos, ajustando paletas de colores y presentando maquetas. Cuando firmaron el contrato apenas pude dormir, mi mente acelerada con ideas. El sueldo fue suficiente para mejorar mi equipo, un nuevo monitor, un procesador más rápido, y empecé a soñar con proyectos más grandes, quizás incluso mi propia firma de diseño. Mi estudio se convirtió en mi santuario, un lugar donde no era la hija ignorada, sino una creadora con voz propia. Colgaba mis mejores trabajos en las paredes, cada pieza un testimonio de mi esfuerzo. Pero entonces Pablo empezó a aparecer. Comenzó de forma inocente. Una tarde llamó a la puerta del estudio, mostrando esa sonrisa familiar y encantadora. «Hola, María, ¿puedo tomar prestado tu portátil un rato? El mío está fallando». Dudé, pero le dejé entrar, pensando que sería algo de una sola vez. Se sentó en mi escritorio, navegando por mis archivos, haciendo preguntas sobre mis proyectos. Lo ignoré, pero sus visitas se hicieron más frecuentes. Pasaba sin previo aviso, afirmando que necesitaba un lugar tranquilo para trabajar en su currículum, o para reunirse con un amigo. Encontraba tazas de café olvidadas en mi escritorio, cables enredados, mi silla ajustada a su altura. Cada vez apretaba los dientes intentando mantener la paz. No eran solo las intrusiones. Pablo empezó a preguntar por mis clientes, mis tarifas, incluso mi inicio de sesión de software. «Estás haciéndolo muy bien», decía, inclinándose sobre mi hombro mientras yo trabajaba. «¿Te importa si echo un vistazo a ese diseño? Estoy pensando en meterme en el diseño gráfico». Forzaba una sonrisa, pero por dentro estaba furiosa.
Este era mi espacio, mi logro, y él lo estaba tratando como una biblioteca pública. Empecé a cerrar mi puerta con llave, pero me enviaba mensajes de texto quejándose de que necesitaba un sitio para pasar el rato un poco. Mis padres no ayudaron. Cuando se lo mencioné a mi madre, ella se rió. Solo tiene curiosidad, María. Déjale pasar el rato. Mi padre fue peor, diciendo, tienes mucho espacio. Comparte un poco. El punto de inflexión llegó durante un plazo crítico. Estaba finalizando una campaña para la empresa de equipamiento al aire libre, corriendo para cumplir con su fecha de lanzamiento. Pablo apareció afirmando que necesitaba usar mi impresora para una solicitud de empleo. Estaba inmersa en un diseño, apenas escuchando, y le dije que siguiera adelante. Cuando salí a tomar un café, él se quedó. Volví y encontré mis archivos abiertos, mis maquetas desordenadas y un trabajo de impresión a medio terminar obstruyendo mi sistema. Había intentado editar uno de mis diseños, afirmando que solo estaba jugando. Estallé diciéndole que se fuera, pero él se encogió de hombros diciendo, relájate, María. No es gran cosa. Se me revolvió el estómago mientras arreglaba el desorden, apenas cumpliendo con el plazo. Ese incidente dejó claro que Pablo no respetaba mi trabajo. Veía mi estudio como una extensión de sí mismo, algo en lo que podía inmiscuirse cuando quisiera. La indiferencia de mis padres solo alimentó mi frustración. Actuaban como si fuera egoísta por querer límites, como si le debiera acceso porque él estaba pasando por un mal momento. Empecé a proteger mis archivos con contraseña, a revisar las cerraduras de mi estudio, pero la inquietud persistía. Mi santuario, el único lugar donde me sentía en control, se estaba desvaneciendo. No solo estaba luchando por mi espacio, estaba luchando por la vida que había construido pieza a pieza contra el peso de sus expectativas. Y no iba a dejar que Pablo ni nadie me lo quitara. Comenzó con pequeñas cosas, de esas que ignoras hasta que se acumulan. Las visitas de Pablo a mi estudio de Malasaña habían pasado de molestas a invasivas. Ese día, lo pillé usando mi correo electrónico de trabajo para contactar a un cliente, sus dedos volando sobre mi teclado sin una pizca de permiso. ¿Qué estás haciendo?, exigí, mi voz cortante. Se recostó sonriendo. Solo estoy contactando con esa empresa de equipamiento, María. Tuve una idea para ellos. Lo miré incrédula, una opresión en el pecho. Esa era mi cuenta, mi cliente, mi reputación. Le dije que cerrara la sesión y que nunca más tocara mis cosas. Él puso los ojos en blanco murmurando, tranquila. No es como si hubiera enviado nada. Pero no se detuvo. Semanas después, lo oí en una cafetería local presumiendo de un diseño de logotipo a sus amigos. Era mío, un concepto que había propuesto para un proyecto de una cervecería, uno en el que había pasado noches perfeccionando. Sí, se me ocurrió esto a mí, dijo Pablo sonriendo mientras ellos asentían con aprobación. Se me revolvió el estómago. Lo confronté fuera, mi voz baja pero firme. Ese es mi trabajo, Pablo. No puedes simplemente atribuírtelo. Él se encogió de hombros, imperturbable. Solo lo estaba mostrando, María, relájate. Su desprecio dolió más que el robo en sí. Mis diseños no eran solo archivos. Eran mi sudor. Mis noches sin dormir. Mi prueba de que lo había logrado por mi cuenta. Intenté establecer límites. Cambié las contraseñas de mi correo electrónico, cerré la puerta de mi estudio incluso cuando estaba dentro y guardé mis archivos de proyecto en un disco cifrado. Incluso senté a Pablo una tarde, mi tono tranquilo pero deliberado. Este es mi negocio, dije. Necesitas respetarlo. Él asintió, prometiendo dar marcha atrás. Pero al día siguiente volvió pidiendo usar mi software para una cosa rápida. Me negué, mi paciencia se agotaba, pero él actuó como si yo fuera la irracional. Tienes todas estas cosas elegantes, dijo señalando mis monitores. ¿Por qué no puedo usarlas? Me mordí la lengua sabiendo que discutir era inútil. Mis padres lo empeoraron. Llamé a mi madre una noche, esperando que ella entendiera. Pablo ha estado usando mis cuentas de trabajo, dije, mi voz firme a pesar de la ira burbujeando dentro. Está cruzando los límites. Ella suspiró, su tono suave pero condescendiente. Solo está pidiendo prestado, María.
Está tratando de encontrar su camino. Apreté el teléfono, mis nudillos blancos. ¿Pidiendo prestado? Estaba robando mi sustento. Cuando se lo mencioné a mi padre, fue aún más despectivo. «¿Estás bien, María?», dijo. «Ayuda a tu hermano. No es tan fuerte como tú». Sus palabras resonaban en el mismo viejo guión. Pablo era el frágil, y se suponía que yo debía cargarlo. Las violaciones siguieron escalando. Una mañana encontré un correo electrónico en mi bandeja de enviados que no había escrito, una propuesta a un nuevo cliente firmada con el nombre de Pablo, usando mi enlace de portafolio. Mi corazón palpitaba mientras lo leía, dándome cuenta de que había vuelto a iniciar sesión en mi cuenta, de alguna manera eludiendo mi nueva contraseña. Lo llamé, mi voz temblaba de rabia. «Entraste en mi correo electrónico». Él se rió, tan informal como siempre. Solo pensé en intentar lanzar la propuesta a María. «No hay daño hecho». «No hay daño». Ese cliente era uno al que había estado cortejando durante meses, una oportunidad para entrar en un mercado más grande. Pasé horas redactando un correo electrónico de disculpa explicando el error, rezando para no haber perdido su confianza. Lo peor no eran solo las acciones de Pablo. Era cómo me hacían sentir. Mi estudio, antes mi refugio seguro, se sentía como un campo de batalla. Cada vez que me sentaba en mi escritorio, me preparaba para la siguiente intrusión. Revisaba mis archivos, mis cerraduras, mis cuentas, pero la ansiedad persistía. Empecé a dudar de las intenciones de mis padres. Siempre habían favorecido a Pablo. Pero esto era diferente. Su apoyo a su comportamiento se sentía como una traición, como si no vieran mi trabajo como mío. Había construido esta vida de la nada contra su indiferencia. Y ahora le estaban dejando desmoronarlo. Una tarde me senté sola en mi estudio mirando mi último proyecto, un cartel para un festival local. Era un buen trabajo del tipo que me recordaba porque me encantaba diseñar. Pero la alegría estaba empañada. No podía quitarme el miedo de que Pablo encontrara la manera de tocar esto también. Pensé en llamar a mis padres de nuevo, rogándoles que le hicieran parar. Pero sabía lo que dirían. «Es tu hermano, María. La familia ayuda a la familia». Esa frase, una vez un consuelo, ahora se sentía como una trampa. No solo estaba protegiendo mi estudio. Estaba luchando por mi derecho a existir fuera de sus expectativas. La confianza que una vez tuve en ellos se estaba desmoronando, y no estaba segura de cuánto tiempo más podría aguantar. Una tarde de viernes entré en mi estudio y me quedé helada. Mi santuario en Malasaña, normalmente un refugio de caos organizado, era un desastre. Cajas de pizza vacías cubrían mi escritorio. Latas de refresco se tambaleaban sobre mi tableta de dibujo y la pantalla de mi ordenador parpadeaba con un mensaje de error. Pablo estaba en un rincón riendo con 3 extraños, desparramados por mi espacio de trabajo. Papeles esparcidos por todas partes. «¿Qué es esto?», espeté, mi voz cortando su parloteo. Pablo me miró sin inmutarse. «Solo una pequeña reunión, María. Mis amigos necesitaban un sitio para planificar nuestro proyecto». Me hirvió la sangre. Mi equipo, mi sustento, estaba siendo tratado como una casa de estudiantes. Inspeccioné el daño. Mi monitor principal estaba muerto, su cable de alimentación arrancado y deshilachado. Mi disco duro externo, donde guardaba años de diseños, estaba desenchufado y rayado, tirado bajo una pila de servilletas. Lo cogí, mis manos temblaban, y revisé mi ordenador. El sistema estaba congelado, archivos corruptos parpadeando como advertencia. Esto no era solo descuido. Era destrucción. Me volví hacia Pablo, mi voz baja, pero venenosa. «No tenías derecho a traer gente aquí. Sácalos ahora». Él puso los ojos en blanco despidiéndome con un gesto. «Estás exagerando, María. Es solo un ordenador». Pero empeoró. Más tarde esa misma noche revisé mi correo electrónico, desesperada por salvar un proyecto que debía entregar el lunes, una importante campaña para un festival de arte de Madrid. Mi bandeja de entrada contenía una respuesta del cliente, pero no estaba dirigida a mí. Pablo les había enviado mi diseño final, el que había pasado semanas refinando, bajo su nombre.
El cliente elogiaba su trabajo pidiendo una reunión de seguimiento. Mi corazón se hundió, la rabia y la traición chocando. No solo había usado mi estudio, había robado mi proyecto más grande hasta el momento, atribuyéndoselo como propio. Llamé a Pablo inmediatamente, mi voz temblaba de furia. Enviaste mi diseño a mi cliente. Él se rió, su tono burlón. Pensé en ayudarte, María. Estás tan ocupada, y yo necesitaba algo que mostrar. Estás siendo demasiado sensible. Sus palabras cayeron como una bofetada. ¿Sensible? Esta era mi carrera, mi reputación, todo lo que había construido de la nada. Colgué el teléfono de golpe, mi mente acelerada. No podía dejar que esto pasara. Ya no. Esa noche me reuní con mi mejor amiga, Clara, en un bar tranquilo de Malasaña. La conocía desde la universidad, y siempre había sido mi roca, la que veía a través de las excusas de mi familia. Le conté todo. El estudio destrozado, el equipo roto, el proyecto robado. Mi voz se quebró al admitir lo indefensa que me sentía. Clara escuchó, sus ojos se entrecerraron con cada detalle. María, esto no es solo que Pablo sea molesto, dijo, inclinándose hacia adelante. Te está saboteando. Está tomando lo que es tuyo porque sabe que puede salirse con la suya. Sus palabras me golpearon con fuerza, despojándome de la culpa que había cargado por enfrentarme a él. Clara no se detuvo ahí. Cogió una servilleta, garabateando una cronología de las acciones de Pablo, cada correo electrónico no autorizado, cada idea robada, cada sonrisa despectiva. Mira esto, dijo señalando la lista. Esto no es familia. Esto es robo. Miré la servilleta. Cada elemento era una herida que había intentado ignorar. Tenía razón. Había pasado años poniendo excusas por él, por el apoyo ciego de mis padres, pero esto era diferente. Pablo no solo estaba cruzando límites. Los estaba borrando. Clara me apretó la mano. Has trabajado demasiado duro para esto, María. Necesitas proteger lo que es tuyo. Nadie más lo hará. Sus palabras hicieron clic en mí. Siempre me había visto como la fuerte, la que no necesitaba ayuda. Pero ese papel me había atrapado. Había dejado que Pablo me pisoteara porque pensé que podía manejarlo. Porque pensé que la familia significaba tragarme el dolor. Pero la claridad de Clara atravesó esa niebla. No solo estaba luchando por mi estudio. Estaba luchando por mi derecho a existir, a ser más que la hermana que siempre cedía. Le di las gracias, mi determinación se endurecía. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero sabía que no podía permanecer en un espacio donde mi trabajo, mi valor, era tan fácilmente desechado. Esa noche me senté sola en mi estudio destrozado, mirando la pantalla rota. El mensaje de error parpadeante se sentía como una metáfora de mi vida. Todo lo que había construido ahora fallaba bajo la imprudencia de Pablo. No podía seguir haciendo esto, dejando que mi familia erosionara lo que había luchado por conseguir. A la mañana siguiente reservé una cita con la doctora Laura, mi terapeuta, quien me había estado ayudando a navegar el caos de las expectativas familiares, en su acogedora oficina de Malasaña. Le conté la historia, las cajas de pizza, el disco duro arruinado, el proyecto del festival robado. Mi voz tembló al admitir que me sentía atrapada, incapaz de proteger mi trabajo. La doctora Laura se inclinó hacia adelante, su tono suave pero firme. María, has estado cargando con las cargas de ellos toda tu vida, dijo. Es hora de establecer límites, de elegirte a ti misma. Sus palabras cayeron como un salvavidas. Siempre había visto los límites como egoístas, una traición a la lealtad familiar, pero ella lo replanteó. Proteger mi trabajo era proteger mi identidad. Salí de su oficina con una nueva claridad, decidida a reclamar mi espacio, incluso si eso significaba alejarme del estudio en el que había puesto mi corazón. Días después me reuní con mi colega Roberto para tomar un café. Había sido diseñador autónomo más tiempo que yo, siempre rápido con un consejo o un comentario sarcástico. Le conté el último truco de Pablo, esperando simpatía. Pero él fue más allá. Necesitas un nuevo comienzo, María, dijo garabateando una dirección en una servilleta. Hay un nuevo espacio de CEO Working en Malasaña, perfecto para diseñadores.
Conozco al gerente, ¿quieres que haga una llamada? Su oferta me asombró. Un nuevo espacio ni siquiera se me había ocurrido, pero la idea se sentía como libertad. Roberto no se detuvo ahí. Pasó la siguiente hora ayudándome a hacer una copia de seguridad de mis archivos restantes en una nube segura, asegurándose de que Pablo no pudiera tocarlos de nuevo. A la semana siguiente visité el espacio de CEO Working, un loft luminoso con techos altos y estaciones de trabajo compartidas. Inés, la administradora, me recibió con una cálida sonrisa y un firme apretón de manos. «Oí que buscas un nuevo lugar, María», dijo guiándome por el espacio. Era todo lo que mi antiguo estudio no era: seguro, profesional, libre de equipaje familiar. Firmé el contrato ese día, mis manos firmes por primera vez en semanas. Inés se ofreció a acelerar el papeleo, sintiendo mi urgencia. «Pareces alguien lista para empezar de nuevo», dijo, sus ojos amables pero conocedores. Asentí, agradecida por su discreción. Trasladar mi negocio no fue tarea fácil. Pasé noches transfiriendo cuentas de clientes a nuevas direcciones de correo electrónico, actualizando enlaces de proyectos y redirigiendo pagos a una cuenta bancaria separada a la que Pablo no podía acceder. Roberto colaboró ayudándome a organizar mi portafolio y a revisar mis copias de seguridad. Clara pasó a visitarme, trayéndome comida para llevar y apoyo moral mientras yo clasificaba qué guardar y qué dejar atrás. «Estás haciendo lo correcto», dijo apretándome el hombro. «Esto es tuyo, María. No dejes que te lo quiten». Sus palabras hicieron eco de las de la doctora Laura, reforzando mi determinación. No solo estaba moviendo mi estudio, estaba liberándome de un ciclo que me había frenado desde la infancia. Lo mantuve todo en secreto de mi familia. Nada de llamadas a mi madre. Nada de mensajes a mi padre. Nada a Pablo. No se merecían saberlo. No después de años de ignorar mis límites, de priorizarlo a él sobre mí. Imaginé sus caras cuando se dieran cuenta de que me había ido, mi antiguo estudio vacío, mi trabajo intocable. El pensamiento me produjo una mezcla de culpa y satisfacción. Pero aparté la culpa. Esto no era por venganza. Era por supervivencia. Mi nuevo espacio era una fortaleza, un lugar donde mis diseños, mis sueños, eran solo míos. Mientras empacaba el último de mis equipos, sentí que un peso se me quitaba de encima. El monitor roto, el disco duro rayado. Eran reliquias de una lucha que ya no quería librar. Dejé una sola nota en el escritorio del viejo estudio, dirigida a nadie: «Este espacio está cerrado». No era una explicación, solo una declaración. No estaba lista para confrontar a mi familia todavía, pero me estaba preparando. Cada archivo que transfería, cada cerradura que cambiaba era un paso hacia ese momento. No sabía qué diría cuando llegara el momento, pero sabía que estaría de pie en mis propios términos, ya no la hija que siempre cedía. 2 meses después, entré en casa de mis padres para la supuesta cena familiar. El familiar olor a asado de mi madre Elena llenaba el aire, pero no hizo nada para aliviar el nudo en mi estómago. Había mantenido mi nuevo estudio en secreto, mi trabajo ahora seguro en un espacio de CEO Working de Malasaña. Pero esta noche sabía lo que se avecinaba. Mi padre José había insinuado por teléfono que quería ayudar a Pablo, y me preparé para otra demanda de sacrificar lo que había construido. Nos sentamos a la mesa del comedor, la misma donde había pasado años tragándome mis frustraciones. Mi madre sirvió la comida, su sonrisa tensa, mientras mi padre se aclaraba la garganta, abordando el tema que tanto temía. «María, necesitamos hablar de Pablo». Su tono era grave, cargado de expectativas. «Ha estado pasando por un mal momento y tu estudio sería un gran lugar para que trabaje en sus proyectos. Es tu responsabilidad como familia ayudar». Mi madre asintió, añadiendo: «Solo necesita un poco de apoyo, María. Siempre has sido tan capaz». Dejé el tenedor, mi mano firme a pesar del fuego en mi pecho. «Ya no tengo un estudio», dije, mi voz tranquila pero cortante. La habitación se quedó en silencio. El tenedor de Pablo se detuvo a mitad de camino, sus ojos se entrecerraron. «¿Qué quieres decir?», preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Me incliné hacia adelante mirando sus ojos. «Lo dejé hace 8 semanas. Trasladé todo, mis archivos, mis clientes, mi trabajo. Se ha ido».
La mandíbula de mi madre cayó y el rostro de Pablo se sonrojó con una mezcla de sorpresa e irritación. Antes de que pudieran recuperarse, continué. No os lo dije porque sabía que intentaríais impedírmelo o peor aún, esperaríais que se lo entregara a Pablo, pero se acabó. Mi voz se elevó, años de resentimiento desbordándose. Durante años me ignorasteis. Gané concursos de arte, me pagué la universidad, construí una carrera de la nada. ¿Y qué hicisteis? Le comprasteis un coche a Pablo, le pagasteis las clases, excusasteis cada error. Cuando destrozó mi estudio, rompió mi equipo y robó mis diseños, lo llamasteis pedir prestado. Le dejasteis tomar todo por lo que trabajé, y esperabais que sonriera y compartiera. Pablo se burló, recostándose en su silla. Estás haciendo un drama de la nada, María, dijo, su sonrisa exasperantemente familiar. Solo estaba usando lo que tenías. La familia comparte, ¿verdad? Mi padre asintió, su voz severa. Tienes razón, María. Estás siendo egoísta. Mi madre me cogió la mano, su tono suplicante. Somos una familia, María. Nos apoyamos mutuamente. Me aparté, mi determinación inquebrantable. Sus palabras eran el mismo guión de siempre, pero yo ya no era la misma hija. No, dije, poniéndome de pie, mi silla arrastrándose por el suelo. Se acabó ser la que cede. Siempre elegisteis a Pablo por encima de mis logros, mis límites, mi vida. Yo construí ese estudio desde cero y él lo destruyó. Protegí lo que es mío, y no me arrepiento. El silencio fue denso. Sus caras eran una mezcla de shock y culpa. No esperé su respuesta. Corto el contacto, dije, mi voz firme. No llaméis. No mandéis mensajes. No aparezcáis. Se acabó. Cogí mi abrigo y salí por la puerta, que se cerró tras de mí, dejándolos en un silencio atónito. El frío aire de Madrid me golpeó la cara al salir, pero se sintió como libertad. Había cargado con sus expectativas durante demasiado tiempo. Había dejado que su favoritismo me definiera. Ahora me elegía a mí misma, mi trabajo, mi paz, mi futuro. La mesa del comedor, antes un lugar de obligación, quedaba atrás. No miré hacia atrás. Conduciendo a mi nuevo estudio esa noche, sentí como un peso se me quitaba de los hombros. El espacio de CEO Working de Malasaña era mi nuevo comienzo, un refugio donde mis diseños podían respirar sin miedo a la invasión. Meses después, estaba prosperando. Clara pasó con café, su risa llenaba la habitación mientras hacíamos una lluvia de ideas para un nuevo proyecto para una librería local. Roberto me conectó con un cliente que necesitaba un cambio de marca completo, su aliento me empujaba a asumir riesgos que antes había evitado. En las sesiones con la doctora Laura, deshice la culpa de cortar lazos, aprendiendo a valorar mi paz por encima de las expectativas familiares. Mi portafolio creció, mi reputación se solidificó y por primera vez me sentí verdaderamente libre. Llegaron noticias de Pablo a través de conocidos mutuos. Sin mi estudio que explotar, había fracasado. Sus intentos de hacer pasar mis diseños como suyos resultaron contraproducentes cuando los clientes exigieron habilidades que él no podía ofrecer. Perdió su trabajo a tiempo parcial en una imprenta, incapaz de mantenerse sin el trabajo de otra persona en el que apoyarse. Las facturas se acumularon y se mudó de nuevo a casa de nuestros padres, su confianza reemplazada por quejas. No me regodeé. Su fracaso no era mi victoria, pero confirmó lo que siempre había sabido. El éxito de Pablo había dependido de tomar de mí, no de construir por sí mismo. Mi padre y mi madre hoy también estaban pasando por un mal momento. Clara mencionó una conversación con una amiga de la familia, que los había visto en un evento comunitario, con un aspecto apagado. Habían intentado llamarme varias veces, dejando mensajes de voz que eliminé sin escuchar. La amiga dijo que mi madre admitió que se habían equivocado al presionarme para que cargara con Pablo, que habían subestimado cuánto me dolía. Mi padre, generalmente estoico, había confesado lamentar su favoritismo, pero el orgullo les impedía acercarse más. Su comprensión llegó demasiado tarde. Había construido una vida sin su validación, y no iba a volver a arreglar sus errores. Esa semana, mientras finalizaba un logotipo para un nuevo cliente, reflexioné sobre lo que había aprendido. La familia no es un cheque en blanco para la injusticia. Había pasado años creyendo que el amor significaba sacrificio,
que mi valor estaba ligado a cuanto podía dar. Pero el respeto, especialmente por mí misma, era más importante. Establecer límites no me hacía egoísta. Me hacía completa. Mi estudio, mi carrera, mi vida, eran míos porque había luchado por ellos, no porque alguien me los hubiera entregado. Miré las paredes de mi nuevo espacio cubiertas de bocetos y premios, y sentí un orgullo silencioso. Esta era mi historia ahora, y la estaba escribiendo a mi manera.